Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del seminario para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de juventudes con el tema Construcción de paz desde las juventudes, la cual tiene como objetivo la presentación de las oportunidades y desafíos que representa el trabajo con juventudes a nivel local en torno a la construcción de paz y reconstrucción del tejido social. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte del Instituto Mexicano de la Juventud y en su representación la Secretaría de Gobernación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Adriel Enrique Noriega López, coordinador de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. A continuación, daremos paso a nuestros mensajes, pero antes de esto me voy a permitir leer muy brevemente la semblanza del maestro Adriel. Es internacionalista y cuenta con 2 maestrías. La primera en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia y la segunda en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Es especialista en el diseño y evaluación de políticas públicas, en desarrollo de insumos estratégicos y de inteligencia para programas de gobierno, así como en iniciativas de seguridad humana y prevención social de las violencias. Fue profesor en el Diplomado de Gestión y Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeñó en la coordinación de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y en la Dirección General de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del Presidencia de la República. Actualmente, como lo mencioné, es el coordinador de la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. Ahora sí, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle la palabra a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel para que nos brinde el mensaje. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. Pues buenos días tengan todos ustedes a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Les damos la más cordial de las bienvenidas y a nombre de nuestro coordinador en el INAFED, el licenciado Valle, les ofrecemos una disculpa de su parte y el saludo cordial porque él por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar en esta sesión. Les deja su saludo y su agradecimiento por estar aquí en esta sesión tan importante que, como ya lo comentó mi compañera Leslie, es un diálogo virtual, forma parte del seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. Con esta sesión número 8 de este seminario en materia de juventudes, concluimos este seminario. Y el tema es por demás importante, es construcción de paz desde las juventudes. Le agradecemos al maestro Adriel Noriega que nos acompañe y nos haga favor de exponer este tema, porque tiene que ver con la inclusión de las y los jóvenes en la construcción de paz. Pues bueno, para lograr esto, su participación, pues a los jóvenes les debemos ofrecer toda la confianza, toda la inclusión, el respeto a sus derechos, y por supuesto darles oportunidad de desarrollo, de inclusión, de igualdad. El Gobierno de México como nunca ha impulsado programas y acciones y apoyos para los jóvenes y es parte de esta construcción de paz, la posibilidad de las oportunidades y el desarrollo integral
pero para hablarnos con mayor detalle, pues bueno, el maestro Adriel Noriega nos hará favor de hablar sobre el tema y conoceremos más lo que se está haciendo para esta construcción de paz desde las juventudes. Por mi parte sería todo, Leslie. Podemos darle continuidad al programa. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel y como lo comentó la licenciada y antes de dar paso a nuestra exposición, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento me permito cederle el uso de la voz al maestro Adriel Noriega López para que comience con su ponencia. Adelante, por favor, maestro. Buen día a todas y todos. Muchas gracias, Leslie. Pues primero, agradecer también muchísimo la invitación que hacen a la Secretaría de Gobernación, específicamente a esta dirección general que tengo el honor de coordinar. Aprovechar, Alma, para hacerle llegar un saludo al coordinador Ignacio, que ya hemos tenido también oportunidad de saludarlo en otras ocasiones y bueno, sabemos la importancia del trabajo del INAFED. Pues también como instancia que nos puede ayudar a llegar a otros espacios donde, bueno, las dependencias no tenemos esa red, ¿no? De colaboración que INAFE tiene y creo que es algo muy útil que podemos aprovechar y de verdad que agradecemos muchísimo. Igual también al INJUVE, a Guillermo, que bueno, ahí lo ubico y lo conozco y hemos trabajado muchísimas cosas. Y justamente una de lo que nos, aparte de la invitación de hoy es el trabajo que hemos realizado ha sido porque justamente Guillermo y el equipo del INJUVE pues han buscado que el tema de las juventudes sea central en toda política pública y no podía faltar en esto que es construcción de paz y por supuesto reconstrucción del tejido social. Entonces, pues bueno, a nombre también de mi subsecretario César Yáñez, pues agradecer estos espacios para compartir un poco de la experiencia que nosotros hemos ido alcanzando en estos años y pues justamente quisiera platicarles un poquito de la experiencia de esta temática, de esta iniciativa, de lo que es la reconstrucción de tejido social, de lo que es la construcción de paz, desde el enfoque de la Secretaría de Gobernación. Ustedes sabrán bien que, bueno, la Estrategia Nacional de Seguridad tiene un mecanismo articulador, un mecanismo operativo que son las mesas de construcción de paz, que son 32 mesas por cada una de las entidades federativas, y hay mesas regionales integradas por diversos municipios que sesionan todos los días, pues para dar parte, ¿no? de la situación de violencia y delincuencia que hay en el país, en las distintas regiones del mismo. Por eso que queríamos que nosotros pudiéramos poder compartir con ustedes esta otra visión que es complementaria, no choca y no duplica nada de lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad, ni tampoco las mesas de construcción de paz, sino que es una iniciativa que coadyuva y creo que fortalece muchísimo el tema de la seguridad pública, pero que aparte trata de llegar a otro espacio que sí se está trabajando desde otras instancias, pero que también es necesario cuando hablamos de construcción de paz y que es como tal el tejido social, la reconstrucción del tejido social. Seguramente ustedes, desde sus espacios, desde sus localidades, y sus trabajos han escuchado el término tejido social, construcción de paz, cultura de paz, y a veces pues nos ha tocado a nosotros desde la experiencia conocer cómo en diversas zonas del país se le conoce a la construcción de paz de una forma, al tejido social de otra. Que digo, los elementos básicos de estas terminologías pues se asemejan en estos espacios o mensajes que se hacen llegar, pero que nosotros como Secretaría de Gobernación hemos tratado de ir llevando poco a poco hacia un mismo canal, hacia un mismo camino. Y eso ha sido pues gracias a que nosotros como Secretaría de Gobernación tenemos dentro de nuestras facultades, específicamente en la ley orgánica, en el reglamento interior de la Secretaría, pues la facultad de poder coordinar como tal este tema de la paz y la reconstrucción del tejido social desde este enfoque, que es, insisto, complementario a lo que se hace desde la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué es complementario? Porque el enfoque, ahora lo voy a platicar uno a uno, y más en específico, pero en lo general, cuando hablamos de este elemento de construcción de paz y reconstrucción del tejido social, es muy importante que la línea que Gobernación está avanzando o que ha avanzado en estos años es a través de la participación comunitaria, la corresponsabilidad de la comunidad y, por supuesto, de la gobernanza. Es decir, que las personas sean partícipes en la toma de decisiones de toda acción pública
y específicamente en esto que es tejido social, pues con muchísima mayor razón poderlos integrar a estos procesos, ¿no? Entonces, esa siempre ha sido como digamos, la iniciativa, la punta de lanza de la Secretaría de Gobernación cuando hablamos de paz y cuando hablamos de reconstrucción de tejido social. Nosotros ya hemos, bueno, yo he tenido la oportunidad ya de coordinar esta iniciativa desde hace 4 años, tomándola cuando justamente se estaba tratando de entender qué era reconstrucción de tejido social desde el ámbito gubernamental, porque ustedes sabrán que, bueno, como tal, en administraciones anteriores sí se trabajaba la prevención del delito, la prevención de las violencias, la prevención social como tal, pero la reconstrucción de tejido social es un término innovador que ingresó a lo público o a lo gubernamental con la administración del presidente López Obrador. Entonces, tratamos de nosotros desde la Secretaría poder adecuar el conocimiento nuevo, porque la cuestión de paz, o sea, los estudios de paz, es algo que se viene trabajando relativamente, es una ciencia que está relativamente trabajando en las últimas décadas. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a pensar en los estudios de medicina, en los estudios de física, etcétera, pues son no décadas, son cientos de años que se han estado trabajando e investigando estas materias. ¿Desde cuándo ustedes han identificado que se está hablando de paz, ¿no? A nosotros de toda esta investigación, de toda esta práctica, nosotros identificábamos que los temas de paz se han estado trabajando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando la gente, los gobiernos, empiezan a pensar ya en una paz duradera, aunque bueno, quedó muchas veces en el tintero o en el imaginario, pero que se empezaron a sentar las primeras bases de lo que es la paz a lo largo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces es una materia relativamente nueva que se sigue trabajando, que se sigue investigando, que se sigue experimentando, porque al final también hablar de paz pues no es algo que pueda generar transformación en lo inmediato. Hablar de paz es cambiar estructuras, cambiar cultura, cambiar elementos que están arraigados dentro de las personas, de las comunidades, y es algo que no puede estar o no puede transformarse en lo breve. Entonces, cuando nosotros llegamos a la administración, con este nuevo enfoque de construcción de paz, de reconstrucción social, empezamos a identificar que ya habían algunos actores sociales que estaban trabajando estos temas. Pero actores sociales, como tal, me refiero a organizaciones de la sociedad civil, este, grupos de personas que tienen un arraigo en la comunidad, que tienen una legitimidad con la comunidad y que sobre todo han generado, es muy importante por lo que vamos a seguir explicando, empezaron a generar confianza entre la comunidad, una comunidad afectada por temas de violencia, delincuencia, conflictos, entre otras situaciones, con organizaciones que quizás eran externas a la comunidad, pero que se asentaron en este espacio, empezaron a dialogar y a construir estos puentes de cooperación y comunicación. Y eso es muy importante porque la sociedad civil, hace algunos años aquí en México, hablando específicamente de México, empezaron a generar estos procesos, estos ejercicios que pusieron en la agenda la posibilidad de construir de una manera adicional los temas de violencia y delincuencia, es decir, cómo lo podemos atender en mediano y largo plazo. Entonces, a partir de eso, la Secretaría de Gobernación empezó también, ya con esta administración, a establecer los primeros pilares de cómo reconstruir tejido social desde las comunidades, con un reto de verdad que fue muy grande, que era el acercarse a la comunidad después de gobiernos, muchas décadas de gobiernos que olvidaban a las comunidades. ¿Cómo puede llegar un gobierno a entablar comunicación, entablar diálogo y que la comunidad, la gente, confiara en lo que este gobierno iba a decir? Entonces fue todo un reto, una dinámica bastante interesante que nos ayudó también a entender nosotros cómo queríamos impulsar la reconstrucción tejido social y con esto coadyuvar y apoyar a la construcción de paz. Entonces, con este contexto, nosotros empezamos a entender ahorita lo que es la paz, ¿no? Si ustedes se meten a la parte teórica, pues hay varios autores nosotros al que más nos referimos. Galton, que habla sobre qué es la paz y dos elementos de esta paz, la paz negativa y la paz positiva. Es decir, en la paz hay que entender que la paz negativa, aunque no haya violencia, aunque haya ausencia de violencia y conflicto, siempre va a estar el riesgo de que se pueda llevar a cabo, se pueda reactivar. Es una paz negativa, ¿no? O sea, no es como tal que
que deje de haber delitos o deje de haber violencia, sino que todo el tiempo va a haber presencia de que vuelva el conflicto a una comunidad. Y por otra parte, la paz positiva, que ese sería el ideal, que eso es justamente lo que nosotros estaríamos buscando. Porque en la paz negativa, pues sí, lo podemos atender con que ustedes desde su experiencia pueden decir, bueno, policías, acciones de prevención más directa, ¿no? Algunas otras actividades que van muy orientadas al tema de la seguridad pública, pero en la paz positiva, ¿qué estaríamos buscando? Uno, como dice en el slide, el proceso participativo, positivo y dinámico, donde se fomente el diálogo y los conflictos se resuelven en una atmósfera de mutuo entendimiento y cooperación. Es decir, vamos a cambiar la actitud, la postura, la estructura, no solamente de instituciones, sino de comunidad, para que justamente estos diálogos, estos procesos positivos y esta paz se pueda generar y pueda tener bases sólidas para que se mantenga a lo largo del tiempo. Y eso, así tal cual ahorita lo estamos exponiendo, ustedes me dirán, ¿cómo vamos a hacer algo de esta naturaleza donde vamos a cambiar estructuras institucionales de muchos años, ¿no? Entonces, con estos conceptos de paz, nosotros desde la Secretaría de Gobernación empezamos a, insisto, a llevarnos por canales de tratar de entender cómo podríamos ayudar a transformar estas estructuras, ¿no? Y sobre eso basamos estos enfoques de cultura de paz, que tampoco, o sea, no es nuevo, no es algo que Gobernación lo haya instalado, ni tampoco la Secretaría de Seguridad, sino es una cuestión teórica que ya viene trabajándose desde hace mucho tiempo, pero que lo que nosotros queremos estar acá es que la política pública que queríamos impulsar o que queremos impulsar y que estamos impulsando en términos de reconstrucción de tejido social y construcción de paz, tenía que pasar sí o sí por estos enfoques de valores, actitudes o comportamientos que se tienen que transformar si queremos ayudar a prevenir la violencia, a reducir los conflictos y generar sobre todo estructuras sólidas en las comunidades para hacerlas, perdón, participativas y corresponsables en los procesos de prevención. Porque bueno, podríamos decir, para reconstruir el tejido social se puede haber roto por un conflicto, ¿no? Un conflicto, un desacuerdo, que eso siempre va a existir en toda comunidad. Y eso también no necesariamente debe de ver como tal un acto violento. Entonces, esta cuestión de construcción de paz, de construcción de social, se empieza a hacer transversal, empieza a abrazar otras áreas y otros temas de la vida pública y social, porque son distintas vías las que tienen que atender. No podríamos únicamente decir, ah, bueno, son los jóvenes con los que tenemos que trabajar al 100% para prevenir la violencia y la delincuencia, porque ellos son el grupo poblacional que está generando el conflicto. Pues no, o sea, la dinámica social de México, desde, desde Mexicali hasta Cancún, son totalmente distintas y las poblaciones integradas a estos procesos, o vulneradas más bien en estos procesos, pues se deben de atender de distintas formas. Entonces, cuando nosotros quisimos decir, vamos a construir esta iniciativa, esta política pública, vamos a basarla en esto, en transformar estos valores o reforzarlos dependiendo en el lugar en el que estemos ubicados, promoviendo el respeto, la cooperación, la tolerancia, el diálogo, la justicia, la empatía, la solidaridad. Ustedes dirán, son valores que podrían ser hasta a veces utópicos, ¿no? Muy generales, están en el imaginario colectivo, si es lo que quiere la gente, pero eso, cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos y cómo generamos acciones gubernamentales, acciones públicas, acciones comunitarias para transformar eso? Pues decirles con honestidad que eso no va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, son procesos largos, de mucha paciencia y sobre todo de entendimiento y sensibilidad con las comunidades. Porque estamos frente a casos, ustedes nos dirán mejor allá en sus comunidades, en sus localidades, cómo vive su localidad respecto a una problemática, ¿no? Hay comunidades que han sido altamente afectadas, vulneradas, violentadas por muchos temas, no solamente por la acción gubernamental, sino por grupos de crimen organizado, por cuestiones de olvido institucional, que nunca llegaron programas o apoyos. En fin, nos ha tocado ver en muchas comunidades este rompimiento del tejido social derivado de muchas situaciones. Y apostarle al trabajo de estos valores, o sea, no es como tal de, bueno, voy a tomar a un joven y le voy a decir cómo generar diálogo y confianza. Pues no, es a través de un taller, ¿no? Una plática como esta, ¿no? Esto se hace a través de acompañamientos de mediano y largo plazo, porque en primera instancia lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer como gobierno es generar estos lazos de comunicación
y de confianza mutua para que las cosas empiecen medianamente, o sea, en primera instancia a generar un diálogo. No se podría de otra forma, ¿no? Entonces, con estos, insisto, esta base, digamos, de cultura de paz, empezamos nosotros a identificar que el tejido social era necesario trabajar a través de él para generar estas acciones de colaboración, de diálogo, de confianza, ¿no? Porque el tejido social, les decía yo al inicio de la plática, el tejido social no es como tal una terminología nueva aquí en México. En México, los pioneros de este tema fueron los jesuitas, una organización, sí, una organización perteneciente a la Iglesia Católica, que tienen una acción social súper interesante. Si pueden, revisen algunos de los ejercicios que ellos han hecho en algunas partes de Michoacán, en Veracruz, en Guerrero, en Nuevo León. O sea, han hecho una transferencia de conocimiento bastante interesante, pero que bueno, ellos lo que apostaron, a lo que le apostaron mucho fue al trabajo de la iglesia, ¿no? Más allá del tema de la fe, que es una cuestión aparte, la iglesia como un ente importante dentro de una comunidad, que puede ser la promotora de los lazos de cooperación con la misma gente que acude a la iglesia, que conoce, que confía, y sobre eso ya se empezaron a trabajar, a generar algunas redes de trabajo, de colaboración, y la verdad es que lo que lograron en estos espacios es muy interesante. Por ahí hay unas publicaciones, seguramente en internet, en PDF, donde ustedes pueden conocer un poquito más de la experiencia de los jesuitas, y que eso también fue un precedente para todos los que quisimos trabajar temas de reconstrucción social, porque como tal, pues es esto. Imagínense, ahorita tal cual, imagínense una camisa o una prenda que está rota, ¿no? O que está debilitada, que se alargó, que se jaló y está a punto de romperse. Se da justamente por este desgaste. Uno puede ser este desgaste en el uso, o el otro es por como tal el rompimiento, el jalarla, el maltratarla. Entonces, los hilos, metafóricamente hablando, los hilos, este tejido como tal, hace alegoría a la comunidad, viendo una comunidad de unos lazos de apoyo en distintos temas, ¿no? Muchas comunidades te puede unir cualquier tema que en conjunto une a la comunidad. Muchas veces, por ejemplo, son las fiestas patronales, ¿no? Las fiestas de los pueblos. Eso, si ustedes se dan cuenta, es algo que siempre une a las comunidades, a las familias, que dejan a un lado las diferencias para ponerse de acuerdo en celebrar al patrón de la iglesia, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, este tejido social hace justamente a eso, ¿no? Esa cooperación, a esos lazos, redes personales, que van más allá de un interés particular, individual, sino un interés colectivo, mutuo, que ayuda a la cooperación, que ayuda a ponernos de acuerdo, que genera que la comunidad se hable, confíe, y sobre eso propongan soluciones a algunas de las problemáticas que pueden pasar en su comunidad, ¿no? Muchas veces en los municipios se generaban estos comités de seguridad ciudadana que se cuidaban mutuamente ante el alza de los delitos. Entonces, esto ayudaba justamente a que pues, se pudiera mejorar la calidad de vida, y el tejido social, pues muchas comunidades así se visualiza. Ahora, ¿qué lo destruye? ¿Qué lo debilita? Insistía, puede ser desde el olvido institucional, puede ser la presencia de grupos de crimen organizado, factores de riesgo, grupos vulnerables. Y justo en esta lámina, que bueno que me ayudó a tomar, a ponerla, porque ¿qué es lo que lo está fragmentando? Hay de dos posturas o dos vertientes, digamos, que si recuerdan al inicio de la plática hablábamos de estas cuestiones culturales que están más al fondo dentro de una comunidad, que no pueden atenderse a la brevedad. En la parte cultural, pues ustedes no hagan, o no sé, pongan un ejemplo de esta parte individualista de la vida, ¿no? Cómo nos han enseñado, pues desde las mismas familias hasta las escuelas, a los trabajos, a siempre ser como tener esta parte muy individual, perder el sentido de pertenencia, el pesimismo frente a la impunidad, la desorganización, la desesperanza. La cultural se refiere a toda esta práctica ya constante que la misma dinámica nos ha llevado a generarla, ¿no? Entonces, cuando hay ejemplos positivos como la organización para una fiesta patronal, pues también hay ejemplos negativos como pues ha sido tanto los años de olvido del gobierno a nuestra comunidad, que la verdad es que no vale la pena participar, ¿no? Entonces es una cuestión totalmente estructural, digo cultural, perdón.
Y la parte estructural, pues sí, la violencia de delincuencia, desigualdad de oportunidades, el modelo educativo, el modelo de desarrollo. O sea, son cuestiones que, si ustedes lo visualizan en este primer momento, dirán, pues sí, en un largo plazo, después de muchos años de presencia, pues obviamente que se ven asentados, y eso es lo que genera esta fragmentación. Entonces, esta fragmentación, que poco a poco ha ido generando que las comunidades se sientan más desapartadas, ¿no? A mí me gusta siempre ejemplificar un caso en Cancún, porque bueno, ustedes seguramente bueno, han conocido el tema de Cancún, que es bueno, la zona turística, el boom del tema turístico, económico, de la zona maya, etcétera, pero ahí podríamos ver cómo está fragmentado el tejido social por una situación muy interesante. Cancún, hay una zona urbana periférica que es donde están, digamos, la mayoría de los trabajadores que van a la zona hotelera justamente a trabajar, y que en estos espacios donde hay eh, pérdida del espacio público, no hay organización comunitaria, hay abandono de las juventudes y de las infancias, un incremento muy alto de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿por qué se da toda esta dinámica de rompimiento de tejidos en un lugar como este? Porque lo que nos decía la gente de Cancún es, la gente aquí es población migrante, o sea, es gente que viene a trabajar por un rato y luego se va. Entonces no sienten esta identidad, no confían en sus vecinos porque es de otro lado. Si bien una persona de Chiapas no va a confiar en una persona de Sonora porque traen cuestiones culturales diferentes, entonces ¿por qué le voy a hablar yo a mi vecino que es de Sonora si yo soy de Chiapas y no tiene las mismas elementos culturales donde yo vengo? Entonces, toda esta cuestión, dices, ok, la no cooperación, la falta de comunicación, pues ha permitido que uno no se ponga de acuerdo respecto a las necesidades que deben de tener para sus gobiernos, y otra, que los grupos de crimen organizado puedan tomar estas fragmentaciones de tejido social para poder captar sobre todo a las juventudes en estas situaciones de riesgo, ¿no? De violencia y delincuencia. Entonces, bueno, digo, son algunos ejemplos de lo que ha generado la fragmentación social, pero que siempre le hemos apostado a lo positivo, insisto, o sea, es este trabajo de ver qué tenemos que hacer cuando ya estamos identificando un tejido social roto o debilitado, cómo lo fortalecemos. Estos son algunos ejemplos, no son todos, son los que a nosotros como Secretaría de Gobernación nos ha ayudado muchísimo, que es como tal participar en actividades comunitarias, fomentar la convivencia, promover el consumo de productos de mi comunidad, educar para la paz y llegar a los acuerdos. ¿Por qué? Y si me regresas tantito, Maga, una muy importante, con estas acciones para promover el fortalecimiento social, ¿cuál era la visión de la Secretaría de Gobernación respecto a, son cuatro elementos que nosotros ponemos al centro de la política pública para promover el fortalecimiento del tejido social? Uno es la generación de los acuerdos como tal dentro de la comunidad. ¿Cómo podemos ayudar a que la gente pueda participar y ponerse de acuerdo para afrontar alguna necesidad en específico? Dos, impulsar esta cuestión de la identidad. Nosotros no, como gobierno no la podemos generar, pero podemos ayudar a generar las condiciones para que los temas de identidad entre una comunidad puedan salir. Por ejemplo, el tema de las fiestas patronales pues, es algo muy de muchos años, pero en estos espacios, por ejemplo, de Cancún o de otros lugares en el estado de Mexicali, por ejemplo, lo que podía unir a la comunidad como identidad era generar un mural, ¿no? Un mural de identidad donde la gente expresaba por qué me siento parte y orgulloso de mi colonia, de mi comunidad. Y algo muy interesante es que en estos murales se volvían como este ejemplo de que aquí todos formamos parte de esta comunidad, y que lo más interesante es que los jóvenes fueron los promotores de esas acciones. De hecho, Injuve fueron los que, a través de una de sus actividades que tenían, no sé, creo que el año pasado, hace 2 años, que eran los murales, fuimos y trabajamos con ellos justamente esto, ¿no? Entonces, dos, insisto, la identidad. Tres, la confianza primero entre la gente, más allá de que participen, que se empiecen a comunicar y dialogar, van a empezar a generarse los primeros lazos de confianza mutua entre las personas. Y el más importante que nosotros como gobernación siempre buscamos fue que para poder generar construcción de paz y reconstrucción social era necesario que el gobierno, no solamente gobernamental, sino todas las dependencias federales y estatales y municipales, podían generar y fortalecer o construir la confianza perdida con la comunidad. Cuando ustedes
si están teniendo la oportunidad de ir a la comunidad como funcionarios, los que somos funcionarios, vamos a las comunidades y nos dicen, pues es que el gobierno a mí no me ha cumplido, yo ya no confío en el gobierno. Y uno como funcionario tiene que aguantar, sensibilizarse ante el reclamo legítimo de las personas, pero eso ayuda a generar estos primeros lazos. No podemos generar esta paz y esta reconstrucción de equidad social sin estos procesos de revinculación entre las personas y las instituciones, entre sus gobiernos. Es necesario, porque en este ejemplo que yo les daba de los jesuitas, del gran trabajo, excelente trabajo que hicieron los jesuitas en estos territorios, faltaba un componente adicional a nuestro particular punto de vista, que era este puente con el gobierno. El gobierno tenía y tiene la obligación de darle atención a las demandas de este grupo ya organizado, que ya confía y que ya tiene necesidades específicas que atender. Pero en lo individual, en lo solitario, no lo va a poder hacer. Necesita el gobierno. Hablar de construcción de paz y reconstrucción social requiere este puente de cooperación entre instituciones, personas, para que de esta manera se puedan atender las necesidades. De lo contrario, puede haber mucha organización, pero si no hay respuesta a la demanda organizativa de esa comunidad, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, eso es algo muy, muy importante y fue lo que le apostamos nosotros desde la Secretaría de Gobernación para construir paz y reconstruir tejido social. La que sigue más, por favor. Y esto muy, muy importante, la que sigue, justamente porque aparte de este destrabajamiento del tejido social que ya lo platicábamos, nosotros nos orientamos mucho a esto y que ustedes seguramente también lo conocen. En esta violencia directa, ¿no? Violencia cultural y estructural que platicamos hace un momento, decíamos, y lo voy a ejemplificar muy, muy rápido porque es lo que siempre hacemos, cuando nosotros pensamos en una violencia contra la mujer, ¿no? Una violencia como tal, una agresión, digamos, contra una mujer, como tal el delito ya está, ¿no? La violencia directa, el hombre hizo esta tal agresión física, verbal, psicológica contra una mujer, eso entra a una carpeta de investigación, se levanta un dato, es una estadística y ahí está, ¿no? Se castiga, por supuesto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, es lo que ya, digamos, atendió, ya la persona violentadora, pues va a la cárcel, va a un proceso de reinserción, etcétera, y ya, esa es la violencia que estamos nosotros identificando. Pero, ¿quién nos asegura que esta persona no vuelva a ser una persona que vuelva a violentar a una mujer o a otra persona, ¿no? Si tiene todas estas cuestiones que estamos identificando. ¿Qué se tiene que trabajar? En los procesos de reinserción social, sí, obviamente se trabaja, pero ya sobre el delito cometido. ¿Qué tendríamos que hacer para poder impulsar esta prevención que va justamente hacia lo social, hacia lo cultural, hacia lo estructural, para evitar más casos de violencia? Y esa es la violencia que no se ve, ¿no? Nosotros, creo que en la siguiente hay una de cómo nosotros podemos identificar la violencia y la emergencia del delito con esta cuestión de a corto plazo, problemas que requieren intervención rápida, que eso hace mucho la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Bienestar, llevando programas que lo atienden y que es muy bueno, porque aparte sí genera estos primeros puentes de cooperación y estructura de diálogo con la comunidad, pero que también hay que aportarle esto de abajo que no se ve, ¿no? Las causas que generan estos delitos. En este caso, por ejemplo, la persona violentadora de la mujer, ¿qué llevó a que él fuera un violentador? Problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas, incluso puede ser hasta de consumo de sustancias, el tema de rezago educativo, no tener empleo, crisis, o sea, en fin, hay muchas cosas que justamente nadie ve o no queremos ver y que están ahí y que si no se atienden, esa violencia va a continuar, ¿no? Que por ejemplo hablamos de la violencia negativa, digo, de la paz negativa, ¿no? Pues sí, ya el violentador pudo haber estado en prisión, está en reinserción, pero eso no asegura que el conflicto no vaya a regresar, ¿no? Tendríamos que trabajar sobre las causas, sobre las estructuras, para poder justamente hacer prevención también desde otra parte, ¿no? Lo que les decía al inicio, lo complementario a las acciones de construcción de paz. Entonces, pues va por dos vías, adelante, Max, sí, que es la parte estructural y cultural, que cuando hablamos de esta prevención y de esta reconstrucción de tejido social, hay que apostarle estos componentes, ¿no? Esta fue la iniciativa de la Secretaría de Gobernación y que se integra bastante bien en lo que hace no solamente esta dependencia, sino muchas otras en gobierno federal y muchas otras en gobiernos estatales y municipales. Es decir, a lo que tendríamos que apostarle para la construcción de paz es a integrarnos y a cooperar también a nivel gubernamental para atender estas causas estructurales. Porque gobernación,
pues yo hablo como gobernación hablando de construcción de paz y podría tener yo cierta legitimidad para hablar de construcción de paz, pero yo no tengo las herramientas ni las facultades dentro de mis atribuciones para, por ejemplo, dar talleres o acompañamientos de salud mental o de atención a prevención de adicciones. Eso no lo hago yo, eso lo hace la Secretaría de Salud, ¿no? Yo no puedo llegar a las comunidades educativas como Secretaría de Gobernación a hablarle a las infancias o a las adolescencias sobre cómo educar para la paz. Eso lo hace la Secretaría de Educación. Bueno, la anterior, más tantito. Entonces, con estos componentes, nosotros identificamos que para reconstruir el tejido social era necesario trabajar en estos cinco espacios: la reactivación económica, la salud y el cuidado comunitario, el medio ambiente y los espacios urbanos, la educación para la paz y la cultura de la identidad histórica. Trabajando en conjunto estos componentes, estaríamos nosotros augurando reconstrucción de tejido social para la comunidad. Es decir, esto no nos lo inventamos, obviamente, así de la nada, sino que de los diálogos con las comunidades, las principales problemáticas estaban orientadas a cada uno de estos cinco componentes, ¿no? Falta de trabajo, falta de acceso a la salud, el espacio público deteriorado abandonado, escuelas, familias, la cultura. Era necesario, o sea, no se lo inventó como tal el gobierno, sino que fue un diálogo directo con la comunidad para construir esta política pública, que de verdad que fue lo innovador cuando creamos esto de construir el tejido social desde gobernación. Entonces, con estos cinco componentes, cuando lo platicamos con las dependencias federales, yo les voy a comentar un poquito cómo lo hicimos, pero fue importantísimo el mensaje y la opinión del INJUVE. Por eso reconocemos tanto y siempre que INJUVE nos invita a sus actividades, siempre vamos con mucho gusto porque INJUVE nos dijo, no podemos hablar de reconstrucción de tejido social y de paz si los jóvenes no están inmersos en esta política pública. Al centro las juventudes, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Y digo, ellos lo pueden haber dicho porque, bueno, pues sí, somos la instancia de la juventud y que promueve la participación de los jóvenes, sí. Pero en la práctica, en las comunidades, quien más lleva la batuta en la participación y en el compromiso con sus comunidades para transformarlas en los temas de reducción de violencia y delincuencia son las juventudes. Fueron los jóvenes los que estuvieran al frente de estos espacios junto con las mujeres. Entonces, fue algo que nosotros tenemos que transformar dentro de la misma política pública. Entonces, tanto con INJUVE como con Mujeres, platicamos y con el INPI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para que la perspectiva del tejido social pudiera transversalizar el tema de género de las juventudes y de la población indígena. Era necesario. Entonces, ya en la operación, en la implementación, pues cada una de las acciones que realizábamos siempre traía esta transversalidad, ¿no? Y eso nos ayudaba también a nosotros no sesgar el cómo implementar algunas acciones de prevención, no porque como tal sean poblaciones vulnerables los jóvenes o las mujeres, porque hay población vulnerable en las infancias, en el adulto mayor, etcétera, en los migrantes, pero esta perspectiva nos ayudaba a ampliar muchísimo más el trabajo de la reconstrucción del tejido social, sobre todo porque la participación de estos grupos poblacionales era la más activa y teníamos que aprovecharla como agentes transformadores. Ahora sí la que sigue más. Entonces con eso nosotros creamos estos términos también y los empezamos a utilizar en el desarrollo de nuestras acciones, porque bueno, era necesario que todas estas prácticas pues pudieran llevar a cabo pues, promover los derechos de las mujeres, de las niñas, niños, de las juventudes, para integrarlos en estos procesos, donde pues desafortunadamente, ustedes lo saben muy bien, con jóvenes pues vamos a trabajar en los jóvenes y como tal vamos a llevarles a las escuelas los temas de adicciones, porque seguramente los jóvenes son consumidores. Pues estamos estigmatizando ya a las juventudes y eso es una práctica estructural que se venía haciendo desde hace muchas décadas en este país, donde a los jóvenes se les decía, ustedes son los principales promotores de la violencia y la delincuencia, entonces son con los que tenemos que trabajar en primera instancia y ustedes van a ser los principales beneficiarios sin siquiera pensar que los jóvenes, más allá de ser beneficiarios, pueden ser las personas prioritarias, las transformadoras, los que pueden generar el cambio, más allá de que sean como tal el grupo poblacional que se le estigma por decirles ustedes son los principales grupos que están en riesgo ante consumos o violencia y delincuencia. Entonces, transformar esto desde las mismas secretarías fue, pues también hacernos sensibles. Eso fue lo que nos ayudó en Cuba y por eso nosotros fue muy importante tener al centro esta transversalización, pues para que nosotros también fuéramos conscientes de lo que estábamos haciendo a la hora de reconstrucción social. La sigue, por favor.
Y bueno, con todo este contexto, digamos, nosotros creamos ya como tal la política pública de reconstrucción del tejido social, con todos estos elementos, después de mucho diálogo, no solamente con la comunidad, sino también con las dependencias, y en 2021 creamos este mecanismo articulador, que son las siglas de entendimiento para la promoción de la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social. En ese entonces fueron 19 dependencias del gobierno de México que trabajaban con nosotros, por supuesto el INJU estaba ahí integrado. Eh, Estas dependencias, la que sigue por favor, eh, lo que nosotros hicimos fue, si recuerdan, ese slide de los componentes, y ahora lo comparan con esta que están viendo en pantalla, van a decir, ok, hace clic que todos estos componentes estén vinculados a estas dependencias, porque estas dependencias son las que tienen facultades, programas, actividades, talleres, acompañamientos, etcétera, que pueden abonar a cada uno de estos componentes. Entonces no fue por crear una comisión intersecretarial de esas que existen mucho y que únicamente pasan al tema de la informitis, sino que aquí este mecanismo nos ayudó porque no fue un mecanismo vinculante, fue un mecanismo de voluntad política de parte de las dependencias para trabajar el tema de reconstrucción de tejido social y construcción de paz, donde las dependencias comprometieron muchas actividades eh, en cada uno de estos componentes, ¿no? Ayudó muchísimo a que nosotros como gobernación no obligáramos a las dependencias a crear alguna actividad en específico, un programa en específico, sino que las dependencias pusieron en la mesa a qué se podían comprometer hablando de reconstrucción de tejido social y construcción de paz. Entonces, digo, aquí están algunas y al inicio estaban otras, ¿no? Pero al final las que ven en pantalla se han mantenido y han cooperado con esta iniciativa. Y lo interesante es que cada una ha contribuido bastante desde su perspectiva a entender la construcción de paz, ¿no? Por ejemplo, ustedes me dirán, y justo ayer también lo decía en una conferencia que di, ¿por qué está la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte trabajando los temas de paz y reconstrucción de tejido social, si ellos hacen carreteras, hacen, etcétera? Pues la Secretaría de Comunicaciones tiene un programa muy interesante de prevención de trata de personas en el autotransporte federal, en carreteras. Entonces nos dijeron, para eso es muy importante que este tema se visualice. La trata de personas, sobre todo en municipios fronterizos, debe de visualizarse, ¿no? Entonces, el expertise de ellos, ellos trabajan con otros grupos, organizaciones, el expertise de ellos se puso a disposición de todo este mecanismo para que articuladamente y de manera cooperativa pudiéramos complementar las acciones que ellos hacían respecto a este tema, ¿no? Entonces ya no estábamos hablando únicamente de comunicaciones trabajando solo en el tema de la trata, sino que ahora estaba cultura, estaba gobernación, estaba el INJUVE, la Secretaría de Salud, trabajando para dar atención mayor al tema de la trata. Entonces estábamos diciendo, pues es una cuestión de mayor impacto, ¿no? A veces, creo yo, y también es una opinión que le hemos obtenido a lo largo de la experiencia, es que a veces como dependencias federales nos cuesta mucho trabajo poder ponernos de acuerdo. Hay muchos intereses institucionales y obviamente nosotros como dependencia debemos de cumplir con un programa anual de trabajo, ¿no? Que nos pongan a trabajar de manera voluntaria o en otras cosas a veces es medio complicado. Pero todas las dependencias lo lograron y la verdad es que es muy grato poderlo presumir porque al igual que el INJUVE y todas las que vieron ahí, pues estuvieron impulsando con nosotros trabajos adicionales a lo que ya estaban haciendo en sus propios territorios, únicamente para ponernos de acuerdo. Y ese fue, por ejemplo, el caso del INJUVE, que fue de las instancias más activas en los territorios. Y algo a lo que siempre le vamos a agradecer mucho es que fue un puente fundamental con las instancias de juventud estatales y las municipales, que ustedes saben muy bien cómo han trabajado esas instancias desde lo local como grupos, bueno, instancias que nos ayudan a identificar más claramente cuáles son las problemáticas que queremos atender y que no se nos olvide cuál es esta parte de las juventudes que requieren atención también en estos espacios. Porque a nosotros al hacer estas iniciativas, llevábamos los diálogos con las comunidades, los jóvenes, las mujeres participaban mucho, pero a veces desde la Ciudad de México era complicado crear programas de trabajo para lo tan local, ¿no? Para espacios municipales o centros comunitarios o colonias que estaban con esta problemática de descomposición de tejido social. Entonces, las instancias de la juventud nos ayudaron muchísimo también a clarificar un poco hacia dónde nos teníamos que mover y el INJUVE estuvo trabajando y comprometió con nosotros esto del mercado joven, contacto joven, las brigadas comunitarias y la embajada de color, los murales, que era la que yo les comentaba hace rato.
¿no? Y de ver que fue una experiencia muy interesante porque el INJUVE nos ayudó a través de sus brigadas, también jóvenes de las comunidades que estaban trabajando los temas de reconocimiento social, que se capacitaron con nosotros. Entonces eran jóvenes que, bueno, ya o sea, nosotros no teníamos que estar desde Ciudad de México diciendo qué hacer o cómo hacerle, sino que ellos ya tenían en sus propias iniciativas estos componentes de reconstrucción de tejido social y construcción de paz. Entonces, yo les digo, pues eran como tal agentes promotores y transformadores desde la comunidad. Y es muy interesante porque no solamente fue en nuestros territorios, ellos los llevaron a otros espacios. Nosotros los capacitamos, pero aunque nosotros como gobernación no estuviéramos, los jóvenes hablaban de reconstrucción de tejido social en sus comunidades. Entonces, creo que fue algo bastante interesante. En el caso específico del INJUVE, aparte de la capacitación, que ahorita les compartimos un poco más cómo nos fue, pero estos fueron los municipios donde estuvimos trabajando de la mano en estos territorios. Hay algunos ejemplos bastante interesantes que ahorita los platico, pero en todos estos, INJUVE y las instancias de la juventud local estuvieron acompañando los procesos de paz. Y entonces, para nosotros era también un gran alivio porque eran personas de territorio que podían estar en el territorio trabajando con la comunidad y eso ayudaba totalmente a avanzar muchísimo más la implementación de las acciones. ¿La sigue, por favor? Igual ya no me tardo para ir cerrando y dar igual un espacio para poder platicar o si hay dudas, pero sí no quisiera perderme de compartir con ustedes esto porque si recuerdan, cuando hablamos de los componentes en las slides anteriores, les decía yo, tratamos de meter el tema de juventudes, la perspectiva de juventudes como cuestión transversal, ¿no? Y para eso, en una primera instancia, cuando creamos esta cooperación interinstitucional en 2020, el INJUVE, nosotros creamos un programa formativo y en este programa formativo el INJUVE metió la perspectiva de juventudes para todo el funcionariado federal que iba a trabajar este tema. Entonces, desde que se creó, INJUVE ha estado de manera activa con la expertise de las juventudes, sensibilizándonos todas las dependencias que estaban en ese slide, para poder, no solamente en el tema de reconocimiento social, sino en las actividades propias de cada dependencia, siempre tener el tema de las juventudes bien identificado. Entonces, bajo esa lógica, INJUVE nos estuvo ayudando a capacitar, ¿no? Yo les decía, en el tema de los encuentros regionales de las instancias de la juventud, eso fue en zona sur, pero también hemos estado estuvimos en Morelos y en Baja California, también nos invitaron a capacitar y hablar del tema de reconciliación social con las instancias de la juventud locales. Eh, si ustedes conocen el programa Contacto Joven de INJUVE que trabajan con la Secretaría de Salud, nosotros también les apoyamos con el tema de reconciliación social. Entonces, este tema de contacto joven, que es trabajar joven con joven respecto a la prevención de adicciones y la promoción de la salud mental, pues el tema de reconciliación social también se empezó a transversalizar. Entonces, era una cooperación bastante interesante que el mensaje era, pues llevemos estas acciones más allá de lo que podamos hacer como dependencias con los agentes transformadores locales, que son los jóvenes, ¿no? Insisto, nos capacitaron nosotros como gobierno federal y pues bueno, hemos nosotros también apoyado muchísimo a través de conferencias como esta, tratar de compartir la experiencia de esta cooperación. ¿La sigue, por favor? Y bueno, nada más como ejemplo de lo que hicimos en territorio con las instancias de la juventud y con INJUVE, las mejores prácticas, y justo ayer lo platicaba yo también en la conferencia que di de buenas prácticas de reconstrucción tejido social, porque San Cristóbal de las Casas es digamos, el ejemplo más claro de cooperación entre el INJUVE y Gobernación, porque INJUVE propone a San Cristóbal como municipio de atención en esta mesa de coordinación federal de tejido social. Todas las dependencias nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a atender San Cristóbal de las Casas, porque si ustedes leyeron ahí por ahí las noticias o conocen un poco el contexto, San Cristóbal de las Casas, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, había un grupo, pues hay grupos de crimen organizado, pues, pero estos grupos de crimen organizado integrado en su mayoría por jóvenes. Entonces, bueno, dices, hay un contexto social alrededor de por qué los jóvenes forman parte de estos grupos, etcétera, pero lo que más nos llamaba la atención y lo que le preocupaba más también a Injuve era, pues es que la población local de San Cristóbal, no la que vive solamente en esta zona norte del municipio, sino toda la demás, siente desapego, siente riesgo, siente casos de violencia de parte de estos grupos de jóvenes con el resto de la población. Entonces, ya hay un estigma, o sea, regresamos al tema del estigma de los jóvenes.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ayudar a reducir la integración de estos jóvenes, estos grupos de crimen organizado? Bueno, se hizo todo un programa estatal, el gobierno del estado de Chiapas lo tomó como propio en la estrategia de reconstrucción de tejido social y fuimos a San Cristóbal a trabajar sobre todo con las juventudes. Y esto es un ejemplo de la promoción de la salud mental y el bienestar emocional, pero hubieron muchas otras, ¿no? Donde la iniciativa de la reconstrucción social era atender a las juventudes, ahí sí atender a las juventudes y justamente poder reforzar los lazos de confianza entre estos jóvenes y la comunidad en general. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pues había pláticas, había formación de replicadores, la anterior, no, por favor, había pláticas, formación de replicadores, jornadas, etcétera, pero no solamente era, llevemos un esfuerzo en lo individual o de un solo día, sino tengamos presencia constante en el territorio para transformar esta realidad de los jóvenes. Y aquí el caso más interesante fue el del modelo de residencia comunitaria que nosotros impulsamos, pero que llevamos, por ejemplo, a un bachilleres y a otras instituciones de educación media superior para trabajar con los jóvenes el tema de la resiliencia. Es decir, cómo los jóvenes pueden transformar su realidad derivada de esta crisis violenta que hay en el municipio, transformarla, hacerse corresponsables de la misma y proponer acciones para reducir estos elementos, ¿no? Entonces, este modelo se ha trabajado con las instancias educativas y ha sido un gran éxito. La verdad es que el gobierno de Chiapas lo quiere impulsar en todo el estado porque han visto buenos resultados de esta cooperación de jóvenes. Y los jóvenes han sido, la verdad es que bastante participativos en cada una de estas actividades. Y finalizo con la que sigue más, que fue el otro caso emblemático de participación comunitaria liderada por jóvenes, que fue esta de Cuautla en Morelos, en esta estrategia para fomentar el autocuidado, que sí iba también mucho al tema de la prevención de adicciones, a la promoción de la salud mental, pero que ahí estuvo muy interesante porque fueron los mismos jóvenes los que se tuvieron, más allá de que se capacitaran, recibían el taller, que ustedes seguramente han recibido muchas capacitaciones en sus escuelas o en otros espacios en su localidad, pero aquí los jóvenes fueron los que estuvieron al frente de la capacitación para que ellos fueran los que pudieran capacitar a más jóvenes, acompañaron a las infancias y generaron actividades de sensibilización. Entonces, se empieza a transformar ese mensaje, ¿no? Esa realidad que puede ser muy del local. O sea, cuando decimos Cuautla, Morelos, no es todo el municipio de Cuautla, Morelos, que es una urbe. Eran espacios dentro de colonias muy afectadas por los temas de violencia, centros comunitarios, y que ahí con ese pequeño esfuerzo empezamos a generar un grupo de personas, sobre todo jóvenes, que ayudaran a transformar su comunidad. Y eso, si nos regresamos a la primera slide, que es pues este enfoque de paz, ¿no? Esta cuestión de construir, reconstruir estructuras que han sido afectadas por décadas y que ahora los jóvenes están tomando este liderazgo. Falta mucho, híjole, falta muchísimo para que los jóvenes sigan siendo estos promotores principales de estas acciones en otros espacios. Sigue habiendo mucho estigma respecto a las juventudes, pero creo que ya hay un parteaguas respecto a cómo visualizar la participación de los jóvenes, ¿no? Anteriormente se decía que los jóvenes, por más que se integraran a la vida pública y a la vida social, pues era nada más para que en términos de representatividad estuvieran ahí. Pero qué oportunidad se daban para ser ellos los que pudieran tomar las decisiones. Falta mucho, insisto. Estos son dos ejemplos. Si pudiéramos poner los ejemplos donde Injuve nos trabajamos con Injuve y con otras instancias, pero donde nosotros lo hicimos, donde nosotros con el Injuve y las instancias de las juventudes locales estuvimos trabajando, visualizamos que es posible que las juventudes puedan tener estos espacios. Y obviamente debe de haber, creo que la mejor práctica de todo esto, independientemente de la implementación de nuestras actividades, es que nosotros como gobierno federal y los gobiernos estatales locales nos estamos sensibilizando de que la participación de los jóvenes no es nada más para que vayan, escuchen y sean beneficiarios de una plática o de un folletito No, los jóvenes deben de ser transformadores de su comunidad y para eso les deben dar herramientas, habilidades que les permitan hacerle frente a todos esos retos y barreras que implican afrontar a la sociedad respecto a los temas tan delicados que son violencia y delincuencia, que son parte de la vida eh, constante de los mismos jóvenes, ¿no? Que sí están en riesgo, pero que ellos también pueden ser estos promotores, confiando obviamente en que lo que hacen va a ser esta transformación de sus comunidades. Entonces, nosotros, y no fue porque Injuve nos haya capacitado sobre esto, sino de verdad que somos
estamos convencidos de que esta participación de las juventudes puede ayudar muchísimo a reducir estas situaciones de violencia y delincuencia en estos espacios. Y que bueno, sí, falta mucho por hacer, pero estas iniciativas creo que son buena práctica del camino hacia la construcción de paz. Debe de ser sí o sí con las juventudes. Entonces, bueno, espero haya sido de mucha utilidad esta plática, y si tienen preguntas o queremos abrir un poco el diálogo para conocer algunas otras experiencias, estaría buenísimo. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo esta exposición por parte del maestro Adriel Noriega López, coordinador de estrategia y análisis para la prevención social del delito y reconstrucción del tejido social de la Secretaría de Gobernación. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a este espacio de preguntas y comentarios, me gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor, licenciada. Hola Leslie, gracias. Pues maestro Adriel Enrique Noriega, claro que ha sido muy importante y de mucha utilidad toda esta información que nos acabas de ofrecer. Yo podría ser como reiterativa en muchos de los puntos porque todas lo que señalaste es muy importante. Pero antes que nada, festejar y celebrar esta coordinación interinstitucional y que cada una de las instituciones en esa atención de los problemas y los temas y en esa transversalidad, pues bueno, se suman esfuerzos y eso es lo que necesitamos. Sumar esfuerzos porque a veces los recursos tampoco son suficientes para atender tantos problemas y tratándose de los jóvenes, pues bueno, creo que nos hace falta también todavía mucho por hacer, pero se está avanzando, se está trabajando y como lo ha dicho en repetidas ocasiones nuestro coordinador y el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en esta administración se han dado apoyos como nunca a las juventudes, así que pues bueno, sumando esfuerzos y con los apoyos, pues creo que vamos a avanzar todavía más rápido. Y aquí la invitación a nuestras compañeras y nuestros compañeros de los municipios que nos acompañan, pues a que también se sumen a estas políticas públicas a nivel local, que esa es la intención también de llevar esta información a nuestros compañeros, nuestras compañeras en los municipios, pues que consideren lo que se está haciendo a nivel del gobierno federal, que también ahora sí que en esta vinculación pues se apoyen, ¿no? Con los expertos, como también bien lo señalaste en materia de juventudes, pues el INJUVE, quienes nos ha hecho el favor en esta colaboración, en este seminario. Hemos abordado las diversas temáticas que tienen relación con las juventudes y aprovecho también en este momento para agradecer al INJUVE en nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle, titular del INAFED y de la Secretaría de Gobernación, este seminario tan importante de 8 sesiones. Por favor, Gaby, hazle llegar el saludo cordial al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, así como el licenciado Diego Pérez Villavicencio en la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional. Por este seminario agradecemos la colaboración a lo largo de este año 2023. El licenciado Valle está muy reconocido por esta colaboración y pues agradecerle en su nombre y en nombre del equipo del INAFED estas colaboraciones y por supuesto esperaremos la agenda para el 2024 y darle continuidad a los temas. Y también agradecerle a nuestros compañeros de los municipios que nos han hecho favor también de seguirnos a lo largo de este año. Creo que lo más importante de estos diálogos es la participación de nuestros compañeros, porque la información que se les ofrece, las capacitaciones, pues bueno, son para nuestros compañeros y con esta presencia pues enriquece nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por seguirnos. Yo a cargo de esta Dirección de Coordinación Operativa del INAFED, pues es mi última sesión también de este año. Nos reencontraremos en el mes de enero si Dios quiere y también aprovecho pues para agradecerles a todos la colaboración que han tenido con nosotros, tanto las instituciones participantes en este año, en esta ocasión cerramos con el INJUVE, y a los compañeros también del INAFED por toda la colaboración y los apoyos a lo largo de todas estas sesiones. Muchísimas gracias. Y Leslie, antes de cerrar, quisiera pedirte, creo que hay algunos comentarios, y nos vamos con los comentarios y ya después regresamos al cierre formal de la sesión. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, licenciada Marina. Y sí, tenemos aquí unos comentarios por nuestro participante, José Roberto Cortés Martínez, que nos comenta: ¿deberían involucrar a las oficinas de juventud en las mesas para la construcción de la paz y reuniones? Obviamente en los diferentes entes de gobierno respectivamente. Maestro Adriel, si gusta hacer algún comentario. Sí, 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 totalmente, totalmente que deben de estar representados. Digo, yo he estado en algunas mesas regionales y sí, la representación municipal a veces va por el presidente municipal, ¿no? O el secretario de gobierno. Pero digo, yo creo que algo que podemos empujar todos desde este tipo de prácticas, o sea, las prácticas territoriales y las coordinaciones que estamos haciendo, es que justo los jóvenes puedan tener, o las instancias de la juventud puedan tener estos espacios. Insisto, creo que lo pueden hacer uno con estos trabajos, integrarse a estos trabajos que se hacen en favor de la paz y la reconciliación social, y siempre también capacitándose, ¿no? Recibiendo estas herramientas y habilidades, no solamente acá con INAFED, que es de verdad un gran aliado, sino que hay otros grupos e instancias que comparten herramientas para que los jóvenes tengan todos estos elementos y que a través justamente de esta presión, bueno, no sé llamarle presión, pero esta presencia constante institucional de las instancias de la juventud, pues puedan ser visualizados en los territorios, en las mesas de paz, porque sí, es necesario a veces que no solamente se den únicamente los datos y estadísticas de los delitos que se cometen, sino que está proponiendo la juventud para prevenir justamente estos delitos. Entonces creo que sería muy, muy necesario. Muchas gracias, maestro. El siguiente, pues, es un comentario más respecto a su presentación y si me permiten informarles, esta la van a poder recibir mediante el correo electrónico con el cual se registraron en nuestra plataforma Fórmate. Por el momento, licenciada Marina, son todos los comentarios que he llegado a identificar. No sé si guste dar pasos al cierre o hacer algún comentario adicional. No, pues nuevamente agradecer al maestro Ariel Noriega y si maestro, ¿quieres hacer algún comentario final de cerrar la sesión? Con todo gusto te escuchamos. Muchísimas gracias, Norma. Pues únicamente, bueno, agradecer nuevamente la invitación, tanto en AFET como al INJUVE, y aprovechar muchísimo, ahorita que vean algunos comentarios, si ustedes como instancia de la juventud quieren también capacitarse, igual estoy adelantándome algo, pero hoy vamos a tener una reunión con el coordinador porque queremos hacer un programa formativo de reconstrucción de tejido social con INAFET, para que podamos llevar a estos temas a mayores municipios, pero también les vamos a dejar por acá nuestro correo institucional para que si tienen interés de contactarse y especializarse en los temas de reconstrucción de tejido social, nosotros también tenemos un diplomado de cultura de paz y reconstrucción de tejido social desde la Secretaría de Gobernación, eh, con muchos expertos, bueno, estas herramientas que justamente comentaba, lo dejamos ahí en el chat, y ya, digamos, haciendo este comercial, agradecer muchísimo por esta colaboración. Es importantísimo siempre la colaboración institucional entre dependencias, y qué mejor que INJUVE, Gobernación y INAFED llegamos al frente de estas iniciativas. Pues bueno, que sea un cierre de año exitoso para todos y un próximo 2024 también muy exitoso. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Yo creo que sí aceptamos la invitación. Estamos listos para cuando nos inviten y estamos a la orden aquí en el INAFED con todo lo que se requiera en esta suma de esfuerzos y esta vinculación institucional y también interinstitucional. Pues por nuestra parte sería todo. Agradecer nuevamente en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y permítanme comentarles que nos está acompañando también nuestro subcoordinador, el licenciado Miguel Ángel Otero, está aquí presente en la sesión, a quien agradecemos también que nos acompañó el día de hoy. Y a todas nuestras compañeras, nuestros compañeros, muchísimas gracias por el favor de su atención y su tiempo en esta sesión, y a todos les deseamos, al menos en mi área, por mi parte, un feliz año, felices fiestas, y que recibamos el siguiente año 2024 con toda la energía y con todos los parabienes para todas y para todos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Saludos a Diego.